¿Qué tal, amigos de los tiempos? Bienvenidos a este espacio informativo. Estamos en una entrevista importantísima. Tenemos la grata visita del precandidato a la vicepresidencia, José Luis Lupo, por Unidad Nacional, acompañando indudablemente el binomio del señor Doria Medina. Vamos a hablar de algunos tópicos, no obstante de que prácticamente estamos ya a casi 3 meses de las elecciones generales del país, prácticamente, sí, exactamente a 3 meses, el 17 de agosto. De a poco se están decantando una serie de binomios, ya tenemos prácticamente 10 binomios en la carrera preelectoral hacia las elecciones generales. En esta ocasión vamos a estar hablando de tópicos fundamentales, de lo que significa sobre todas las cosas, tema social, político y económico de nuestro país. Estamos, como dije, en presencia de José Luis Lupo. Vamos a hablar de temas fundamentales. Muchísimas gracias por estar en este espacio informativo de los tiempos, señor Lupo, muy agradecidos. No, el agradecido soy yo, y un cordial saludo a su importante audiencia a través suyo, Rudy. Bueno, la principal pregunta es, estamos a poco de 3 meses para que los bolivianos, o cuando menos pues los que estén preparados para ejercer el derecho a voto, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted con respecto a esta etapa preelectoral determinante, tomando en cuenta tantos tópicos como el tema económico, social y político sobre todas las cosas? Sí, claro. Muy preocupado porque estamos en una coyuntura política que de por sí genera incertidumbre, y la incertidumbre es el principal enemigo de la economía, y en una economía que está herida de muerte, la incertidumbre obviamente genera impactos no deseados de inestabilidad. Es muy importante mantener la serenidad y mantener la calma, la esperanza, por supuesto, pero este periodo va a ser un periodo en el que todos tenemos que cuidar la fragilidad que tiene nuestra economía, porque todos queremos llegar lo mejor posible a un proceso de inicio, de cambio profundo, que podemos ir conversándolo en qué consiste, pero que es necesario para parar esta caída libre que tiene nuestra economía y que nadie sabe cuán profundo es este pozo. Exactamente. Bueno, a diferencia de otras coyunturas donde indudablemente el tema político era fundamental, no quiero decir que sea fundamental en esta coyuntura, ¿acaso después de una crisis tan compleja, en este momento lo que se vislumbra más adelante es una gran preocupación de todos los bolivianos con respecto al tema económico? ¿Cuál podría ser, digamos, esos postulados importantísimos de este binomio entre, obviamente, Doria Medina y usted, con respecto a una aplicabilidad ni siquiera a mediano plazo, a corto plazo? Correcto, y la pregunta tiene algo que es demasiado importante, que acaba de mencionar, esa relación entre la política y la economía. Yo le voy a hablar sobre lo que van a ser las medidas urgentes, inmediatas, de emergencia, de mediano plazo y estructurales. Pero antes de eso viene lo que formulaba en su pregunta, la política. O sea, no es posible pensar siquiera en iniciar un proceso de estabilización y reconstrucción si no pasamos por un cambio político profundo y que nos traiga resultados contundentes para alcanzar una gobernabilidad que permita hacer lo que Bolivia necesita hacer. Y lo que necesita hacer es esto. En los primeros 100 días hay que parar la hemorragia. Es como que tenemos un paciente en terapia intensiva con una hemorragia tremenda, que es esta caída libre de la economía, que si no la paramos nos desangramos y se muere el paciente. Hay que parar eso. ¿Y cómo hay que pararlo? Básicamente con 3 variables. Con dólares, para poder atender la demanda de dólares, sobre todo lo más indispensable para la economía, las importaciones y el funcionamiento del país, y quitar ese factor especulativo que hoy existe natural. La gente quiere proteger sus activos, necesita proteger sus activos, y obviamente allá el desorden económico le añade esa demanda especulativa de comprar dólares para protegerse para el futuro, lo cual es natural. Segundo, la escasez de combustibles. El país no puede seguir, los combustibles son como sangre en las venas, tienen que transportar productos de un lado a otro para las exportaciones, para el mercado interno, para el transporte urbano, para el trabajo mismo y la actividad de todos los días. Si se corta el combustible, se corta el flujo, y eso es absolutamente determinante en la economía. Y tercero, la inflación. Todos estos factores, más ese crédito interno tan grande que tenemos, esa emisión de dinero que el gobierno sigue haciendo, se traduce directamente en un impacto de precio. Las amas de casa lo están sufriendo en los mercados,
todos los días. Esos son los 100 días. Parar la caída libre de la economía con estas 3 variables, parar eso y revertir la tendencia hacia una tendencia de reconstrucción y positiva. ¿Qué le sigue a esto? Le sigue recuperar el Estado de Derecho, recuperar obviamente la reinstitucionalización del país. El Banco Central tiene que volver a tener su característica autónoma como marca la ley y garantizar la estabilidad cambiaria y la estabilidad monetaria. Y obviamente la garantía, la seguridad jurídica del país. No va a venir nadie a invertir este país si no tiene seguridad jurídica. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa ya es lo que llamamos la reforma estructural, es decir, esa agenda Bolivia de salir de la crisis recuperando nuestro sector productivo, inversiones, hidrocarburos, minería, litio, régimen impositivo, etcétera, todo lo que reconstruye la base productiva y nos permite pensar en un nuevo modelo para los próximos 20 o 30 años. Bien, y quiero tocar un tema importantísimo que seguramente yo como ciudadano boliviano me pongo también un poco en la mentalidad y en el sentir de todos los bolivianos. Una pregunta que tiene que ver con el tema político. ¿Qué ha sucedido con el bloque de oposición? Es decir, por ejemplo, en estas alturas del partido, todos los bolivianos, o en su momento todos los bolivianos, se sentían un poco esperanzados de conformar o de estructurar una oposición más o menos coherente y consolidada, de tal forma de que le hiciera un poco frente a la crisis económica y a la crisis política. ¿Dónde cree usted que ha habido ese punto de inflexión donde la oposición o este bloque de oposición ha sufrido una fractura? Es típico de estos procesos, no son fáciles, ¿no? La unidad es indispensable, la unidad de la oposición democrática sigue siendo indispensable. Hemos trabajado, pero con el mayor esfuerzo, arduamente, con la mejor buena fe, con la mayor voluntad para lograr esa unidad de la oposición democrática. Se ha dado en parte. Nuestro proyecto recoge un proyecto político de centro que es básicamente reconocer un país plural, un país diverso, un país complejo y dejar una casa con puertas abiertas a todos los bolivianos que quieran sumarse a la agenda nuestra, que es la agenda Bolivia, la agenda para salir de la crisis. En esta agenda y en este proceso de construcción de la unidad se ha avanzado muchísimo, ya tenemos una alianza, no somos solo Unidad Democrática, somos la Alianza Unidad que incorpora a todos estos segmentos, sectores sociales, frentes políticos, agrupaciones, ciudadanos, etcétera, etcétera, y las puertas siguen abiertas. Las puertas siguen abiertas para seguir conformando el proyecto político de mayor base amplia posible para poder enfrentar en estas elecciones al MAS, ganar bien ganado y cambiar el modelo. Se llegó hasta donde se pudo llegar, pero esto no está terminado. El proceso continúa y continuamos con ese esfuerzo de unidad y seguramente en las próximas semanas vamos a ver ya de alguna forma incluso a través de las investigaciones públicas que se publiquen todo, vamos a ver que hay una nitidez en nuestro proyecto separándonos del pelotón del resto de la oposición. Y finalmente siempre está el que manda, porque el que manda no es por la gracia, ni por la decisión, ni por el favor finalmente de la dirigencia política. El que manda es el ciudadano, es el voto, y la gente va a decidir claramente cuál es la candidatura más nítida, más potente y más clara para poder avanzar arrastrando la mayor unidad posible de la oposición. Bien, mi próxima pregunta un poco va unida a este tema político. En los últimos días, pues sin duda alguna, Unidad Nacional y obviamente a la cabeza de Doria Medina y usted a la vicepresidencia ha tenido que sufrir el terremoto de lo que significa esa famosa, entre comillas, lista negra. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la verdad de la milanesa, como se dice habitualmente, de este tema que sin duda alguna muchísimos sectores se han visto afectados? En este caso, por ejemplo, algunas parlamentarias, algunas asambleístas y declaraciones por aquí en el sentido de que, bueno, se trataría de un berrinche de ellas, pero más allá de cualquier conjetura, creo que la situación un poco como que ha brindado un escenario bastante polémico. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente ahí? Sí, yo creo que la confusión, como dicen, no hay distancia más larga que los malentendidos, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hablarlas con claridad. Aquí no ha habido ni listas negras, ni blancas, ni nada. Como dijo Samuel, ha habido listas cortas. Hay mucha gente que quiere participar y obviamente en la construcción de las listas se toma los mejores cuadros, se toma en cuenta obviamente la presencia de los aliados, el peso relativo y se hace lo que se puede.
hasta donde se puede llegar. Pero los espacios son enormes más allá de las listas. Los espacios para todos los bolivianos de participar en este momento democrático de Bolivia son amplísimos y son de responsabilidad de todos. El cambio es necesario, el cambio lo queremos todos, el cambio es indispensable, pero el cambio no va a depender solo de nosotros, va a depender fundamentalmente de la gente que vaya a mirar con lucidez este proceso. Y una etapa ha sido esta construcción de listas donde, como le digo, alguna gente muy valiosa, por cierto, yo creo que toda esta gente es valiosísima, no pudo entrar y otros sí entraron, pero los espacios para poder seguir en esta campaña, en este proceso, en esta agenda Bolivia son muy grandes. Volvamos un poco al tema económico, que creo que sin duda alguna el ciudadano boliviano, el ciudadano de a pie, esa economía informal, necesita una respuesta y bueno, una solución para ayer definitivamente. No hay dólares, no hay combustible, muchos productos están prácticamente por las nubes, muchos sectores sociales no son capaces ya de comer carne, ha subido el pollo, hay una desestabilización económica brutal, no solamente desde el punto de vista social de ciertas capas, sino ante todo esas clases sociales donde indudablemente tienen que trabajar para el día. Tomando en cuenta este diagnóstico, ¿cuáles serían un poco las bases que ya hace un momento usted lo ha mencionado, pragmáticas e inmediatas que se tendrían que aplicar desde el interior del país y obviamente tomando como referencia también otros aspectos internacionales? Muy bien. Como le decía al principio, estamos en caída libre y siempre es posible estar peor. No sabemos la profundidad de este hueco y no sabemos en cuánto tiempo vamos a llegar al final. Ojalá que no lleguemos. Hay que parar esta caída. Y la única forma de parar esta caída es con un fondo de estabilización. Y el fondo de estabilización requiere recursos que el país no tiene. Hoy no tiene. Hasta el gobierno tiene que ir a buscar dólares para pagar a los proveedores de combustibles en el dólar digital. Ni el gobierno tiene acceso a un dólar que ya se ha vuelto fantasma. El dólar de 6.96 no existe más. ¿Quién tiene un dólar de 6.96 para operar? ¿Un transportista, un gremialista, un comerciante, un importador? No, ni el gobierno lo tiene. Entonces hay que tener un fondo de estabilización y ese fondo de estabilización tiene que estar compuesto primero por el ahorro del país, porque en realidad lo que estamos viviendo en la desestabilización y en la inflación es el síntoma, es como la fiebre. Si usted tiene fiebre es producto de una infección. Le da una aspirina o paracetamol, se le pasa la fiebre, la infección no se curó. La verdadera infección en Bolivia es el déficit fiscal, que se ha gastado mucho más de lo que se tiene. Y tenemos un déficit fiscal de 10% del PIB hace varios años. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es parar la chorrera de plata en el gasto corriente, en empresas deficitarias y en una serie de gastos superfluos para bajar el déficit fiscal. A eso inmediatamente hay que sumarle un fondo de estabilización de la divisa y eso tiene que venir por el apoyo que logremos afuera. No tenemos la plata ahorita. Hay que tocar todas las puertas, hay que entrar por todas las ventanillas. ¿Incluso el Fondo Monetario? Todos los organismos, porque le voy a decir, los organismos se especializan en diferentes cosas. El Fondo Monetario da liquidez, el Banco Mundial y el BID da créditos en función a reformas por rápidos desembolsos para poder apoyar balanza de pagos también y presupuesto, y ambos organismos, más la CAF, más otros organismos internacionales, también dan recursos para inversión en educación, en salud, en infraestructura, en saneamiento básico, etc. Todos estos recursos juntos, incluyendo los préstamos que ya están aprobados y que no han sido desembolsados por falta de aprobación de la Asamblea, deben constituir un fondo de estabilización que estimamos nosotros mínimamente va a requerir 5.000 millones de dólares. Y con esto poder enfrentar ya la parada, ya no más hemorragia, ahí nos paramos, devolvemos la confianza a la gente, porque ojo, la economía no solo son números, la economía sobre todo es confianza, expectativas. En los mercados internacionales las dos variables de toda la vida históricas que impactan sobre los mercados son miedo y codicia, no son números económicos. Claro. Entonces la confianza es esencial. Si recuperamos la confianza de la gente, de que hemos cambiado el modelo, de que tenemos un nuevo norte, de que viene un modelo de largo plazo, pero requiere sentar estas bases, la gente vuelve a restablecer esta confianza, deja de demandar dólares solamente para protegerse, sabe que cuando los necesite van a estar ahí,
a un precio de un tipo de cambio unificado, por supuesto, que responda a la competitividad necesaria para nuestras exportaciones, y cambió la historia. Empezamos una nueva etapa porque estamos viviendo hoy un fin de ciclo. ¿Se contemplaría un plan de austeridad a nivel gubernamental? Sin duda, no hay forma de salir de esto si no paramos la chorrera de gasto. En estos 20 años se aprendía algo que lamentablemente no es bueno. Se ha aprendido a gastar mal. O sea, se gasta mucho y mal. Y cuando ya se gasta mucho y mal, ya no se puede gastar mucho porque ya no hay plata, pues se sigue gastando mal todo lo que se tiene. Entonces, tiene que haber un periodo de reordenamiento de las finanzas públicas, de priorización y de austeridad. Siempre he tenido la impresión de que nuestra situación económica en el país podría estar muchísimo más grave si es que no existiese la economía informal. Según estadísticas, en los últimos 10 años, cuando menos, la economía informal en el país casi se ha duplicado. Es decir, vemos gente, y es que no es que estemos en contra de la economía informal, sino más bien, digamos, en desmedro de la macroeconomía del país. Las calles de Cochabamba particularmente están plagadas de economía informal, la gente tiene que trabajar en el día, y esto indudablemente en desmedro de una macroeconomía de productividad. ¿Cuál podría ser desde el punto de vista, pues en este caso, digamos, el binomio, aplicar una economía que vaya en favor, digamos, de la macroeconomía y un poco también, pues para que no exista mayor reproducción de la economía informal? Mire, hay que primero reconocer lo que somos, y lo acaba usted de decir. La población total en Bolivia se divide en la población económicamente activa y la inactiva. La inactiva son ya los estudiantes, amas de casa y los mayores. Pero la población económicamente activa, la población desocupada sobre la población económicamente activa nos da la tasa de desocupación. Es baja en Bolivia. Entonces su pregunta hace muchísimo sentido. ¿Por qué es baja en Bolivia si en realidad de los 7 millones de esa fuerza de trabajo apenas 1.400.000 están empleados registrados como formales? Porque los demás son informales. Correcto. Y la desocupación se mide cuando le hacen la encuesta, que es la encuesta de hogares, que no es solo en Bolivia, es en todo el mundo, es una metodología de Naciones Unidas. Le preguntan si usted tuvo alguna actividad remunerada al menos 2 horas la última semana. La respuesta siempre sí, porque si no, es como decía un economista, el desempleo abierto es un lujo para ricos. El pobre desesperado tiene que trabajar por debajo de su capacidad productiva, haciendo lo que pueda, vendiendo flores, vendiendo dulces, lavando autos, etc. Esa informalidad enorme es la que ha permitido, en algunos casos muy creativa, con gente que ha podido acceder a la tecnología y todo, y ha creado su propio empleo. Es una cosa que hay que darles condiciones para que esa fuerza productiva trabaje de acuerdo a su capacidad. Si usted tiene un mecánico vendiendo dulces, estamos perdiendo productividad, porque ese señor podría estar arreglando autos, pero no tiene la oportunidad. Entonces, al darle acceso a tecnología, al darle acceso a crédito, al darle acceso a una institucionalidad mucho más efectiva, que no es necesariamente una formalización para cobrarle impuestos, es para darle condiciones de trabajo digno. Al darle todo eso, está mejorando la productividad, el producto sube y Bolivia gana. Hay que empezar a reconocer qué somos, qué tipo de país somos, y tender obviamente a ser un país con trabajo digno, con seguridad social, con salud, etcétera, pero también reconociendo de que esta gente ha sido un amortiguador fundamental. Si no creaban su propio empleo, ¿qué puertas iban a tocar? Exacto. Por eso digo que la situación podría ser mucho más sin compleja, ninguna duda, mucho más explosiva. Claro, exacto. Volvamos un poco al tema político. Allá en la década de los 80, incluso parte de los 90, la política pactada, digamos que era una hermenéutica más o menos consolidada que dio frutos con sus claroscuros, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, a lo largo, obviamente, de lo que ha significado el gobierno del movimiento al socialismo, estas políticas pactadas desaparecieron, digamos, de facto, definitivamente. Dadas las circunstancias en las que se encuentra en este momento Unidad Nacional, obviamente a la cabeza de Doria Medina y usted como vicepresidente, ¿cuál es la probabilidad de pactar, de un poco de reinstituir el tema de la política pactada? ¿Cuán abiertos están para poder un poco viabilizar, si se quiere, no solamente los entrampamientos políticos, la problemática política, para viabilizar una Bolivia en función de los ciudadanos, no tanto en una sigla, en un binomio y un partido político?
Se gastó la palabra pacto, ¿no? Si bien representa algo importante, es como que pactamos a espaldas, pactamos porque no nos queda otra. Yo la sustituiría por la palabra diálogo hoy día. Yo creo que la democracia necesita de mucho diálogo, necesita de mucho respeto, necesita de mucho reconocimiento de los protagonistas y obviamente que tiene que existir, la esencia misma del Congreso, de la Asamblea, es esa, es el diálogo. Lo que ha faltado para mí, y usted tiene toda la razón, o sea, en su momento cumplió la democracia pactada con poder hacer alianzas que en su momento eran indispensables para avanzar y se cruzaron fronteras y se usó mucha creatividad, pero muchas cosas tampoco se vieron venir. Fue excluyente en lo político, no reconoció segmentos importantes en el ámbito popular y hoy día diría que hay que reconocer la Bolivia que tenemos, una Bolivia plural, una Bolivia compleja y una Bolivia polarizada, tensionada y fragmentada, pero que esta vez va a decidir por el cambio, y va a decidir por el cambio contundentemente porque hay una crisis que si no se va a comer al país, se lo va a comer, y lo digo contundentemente, no hay forma de salir de esta crisis con las políticas estatistas del MAS, no hay forma. Necesitamos confianza interna, necesitamos confianza externa, necesitamos inversiones y necesitamos exportaciones que son el sueldo del país. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en lugar de esta democracia pactada? Dialogar sobre la base de una agenda, y yo la llamo Agenda Bolivia, y la Agenda Bolivia es la que inicia el cambio de ciclo, inicia poniendo los cimientos de la nueva Bolivia, que va a ser el próximo gobierno, e inicia claramente poniendo la agenda anticrisis. Y en la agenda anticrisis yo confío totalmente en que todos los bolivianos de bien vamos a comprometernos y a pesar de nuestras diferencias, todos vamos a querer salir de la crisis. Bien, esta pregunta tiene mucho que ver con lo que significa, siempre pensando en el ciudadano boliviano. Para nada es un secreto que pues, el país ha perdido cierta institucionalidad, ¿no? Lo más próximo, digamos, a una crisis política social es la pérdida de institucionalidad. ¿No le parece a usted que se habla muy poco del ciudadano boliviano como persona que sufre todos los días la crisis económica, política, y esto creo que es un poco también común a los distintos binomios o los distintos precandidatos? ¿Cómo le devolvemos al país la institucionalidad? ¿Cómo le devolvemos a los ciudadanos bolivianos y a los sectores más empobrecidos, a los sectores más vulnerables, esa institucionalidad y esa preponderancia del ciudadano empoderado y diga, yo quiero ser partícipe de este proceso democrático y no quiero que me anulen, no quiero que me posterguen? ¿Cómo se le devuelve, más que, digamos, un trabajo político pactado, lo que fuere, sino un trabajo gubernamental? ¿Cuál es ese plan que haría que, digamos, nuestros ciudadanos bolivianos o los bolivianos en realidad de nueva cuenta creamos en el gobierno? Y que además es indispensable, porque otra vez, salir de la crisis no es trabajo solamente del gobierno, no es trabajo solamente de la Asamblea, es de todos los bolivianos. La base fundamental de todo esto es el ciudadano, o sea, sin la gente, sin su concurso, sin su compromiso, sin el sacrificio de todos, no lo vamos a hacer. Y yo creo que cómo le devolvemos es hablando de frente y diciendo la verdad, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que lo más importante es, si no sabemos dónde vamos, es imposible escoger el camino para poder llegar. Entonces, ya sabemos dónde tenemos que ir, sabemos cuánto va a costar y necesitamos el concurso de todos los bolivianos. Esa ciudadanía que estamos pidiendo, ese concurso de la ciudadanía, tiene que tener ese marco institucional, porque la gente no tiene por qué creer en lo que decimos, tiene que confiar en sus instituciones. Entonces, devolver la institucionalidad es básico. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo básicamente como un tema de gestión pública que tiene que tener dos componentes. Tiene que ser transparente y tiene que ser eficiente. La transparencia y la eficiencia hoy día se pueden alcanzar de formas increíblemente rápidas que en el pasado era imposible. ¿Cómo? Quitándole la discrecionalidad al funcionario público de tomar decisiones por encima de las normas. Quitándole toda y hoy día estamos viviendo en la época de las disrupciones tecnológicas, donde la tecnología, la transformación digital del Estado nos permite hacer eso. Tenemos, por ejemplo, la tecnología blockchain, que es una tecnología donde se puede recuperar todo,
todo es trazable, todo es inalterable. Imagínese usted blockchain en la aduana, blockchain en la justicia, donde se pueda trazar exactamente cada decisión de cada persona. Todo eso tenemos que hacerlo. Entonces, es una nueva forma de relacionamiento del ciudadano con el Estado, de la desburocratización, de la despapelización, de tener la salud digitalizada, la educación, existe la tecnología, existen las experiencias. Yo en un anterior trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo hemos implementado este tipo de reformas y transformación digital o cuarta revolución industrial en varios países con un éxito enorme. Los bonos sociales. ¿Los bonos sociales deben seguir dándose? Sí, porque la población más vulnerable debe protegerse a través de estos bonos, pero debe llegar a quien debe llegar. Hoy día son papelitos que se pierden en el camino. Si lo ponemos en una tecnología blockchain, esa va a llegar a la madre que lleva a su hijo al colegio y que está cumpliendo con esa parte como condición para el bono social. Y eso no va a meter nadie la mano para poder quitarle a los pobres esos bonos sociales. Pero obviamente existe toda esta tecnología. Bien, hablemos de un tema que es... yo diría ya casi mimetizado dentro del sistema político y gubernamental del país, y es la corrupción. Es decir, a lo largo de muchos años pareciera que esto se ha normalizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, salta una corrupción y ya no nos parece muy escandaloso que, digamos, lo tomamos como tomamos una copa de agua y punto. Parece que estamos normalizando el tema de la corrupción y creo que es un factor que influye de una manera absolutamente negativa al país. ¿Cuál es el plan para reencaminar la transparencia, para que el ciudadano una vez más crea en su gobierno y esté un poco orgulloso de su gobierno y diga, este gobierno sí está combatiendo la corrupción que tanto daño le está haciendo? Porque definitivamente pues en este momento nadie cree en nada, es decir, todas las instituciones, así sean gubernamentales, etcétera, se han perdido. Entonces, ¿cuál es ese plan que se tiene para revertir todo este proceso corrupto que existe? Es espantoso, ¿no? Y lo más espantoso de eso es lo que usted acaba de señalar, que nos volvamos indiferentes a eso, insensibles a eso, que no nos indigne más este tema, y que realmente es indignante, porque en un país pobre, cuando hay corrupción, no es el famoso dicho, es peor todavía, el famoso dicho de roba pero hace, que está por supuesto mal. Es todavía peor, porque roba y me deja pobre, ¿no? Entonces es indignante, es inaceptable y no puede seguir. El tema de la transparencia se debe recuperar, y se debe recuperar estructuralmente. No es cosa que yo diga, yo soy transparente y voy a dar la cara. Vamos a ser transparentes, vamos a dar la cara, pero vamos a tener sistemas basados en la tecnología que no van a permitir la discrecionalidad para que la gente pueda robar al Estado, robarle al pueblo, robarle al pobre. No va a ocurrir eso, porque tenemos los instrumentos para poder evitarlo. Y finalmente, si siempre es posible que se pase algo, y ya Samuel lo dijo, el primero que mete la mano en la lata va a ir a la cárcel. Se va a sentar la mano, se va a hacer absolutamente contundente, pero no podemos seguir viviendo así. Es como que nos entra la polilla y la dejamos que haga lo que quiera en uno. Hay que recuperar esa dignidad, esa posición firme de todos los bolivianos y decir, no, ya basta, se acabó. Esto no es para seguir robando, esto no es para seguir siendo ineficiente, esto no es para seguir llevando el país a la ruina. Bien, tengo tres preguntitas más, si usted me permite. La primera tiene que ver con las inversiones, es decir, sin duda alguna, uno de los temas que ha mermado terriblemente en nuestro país ha sido la inversión interna y obviamente pues, la inversión externa. Es decir, ¿qué país quiere invertir en un país donde no tiene, primero, seguridad jurídica, no tiene una estabilidad social, no tiene garantías políticas? ¿Cuál sería el proyecto o el plan para un poco abrir las puertas y las ventanas de este país para que la inversión extranjera ingrese, para que el empresario nacional tenga las garantías de invertir? Doria Medina es un personaje empresario, acaso un poco la figura también descollante en el tema del empresariado, pero en Bolivia no existen las garantías, porque invierte, qué sé yo, una cantidad, al día siguiente hay unos bloqueos de 2 meses, 3 meses, una semana, y bueno, todo eso se diluye. ¿Cuál es el plan estratégico para un poco abrir las puertas, como dije anteriormente, a la inversión internacional y obviamente nacional? ¿Qué es la clave, no? Sin inversión no hay crecimiento.
O sea, el crecimiento no viene solo y sin crecimiento no hay riqueza y sin riqueza no hay educación, salud ni nada. Entonces el primer paso es el ahorro y la inversión. La inversión ha sido maltratada. La inversión, yo le hablaba de 3 fases: la emergencia para poder estabilizar la economía, la segunda, destrabamiento completo de todo el aparato exportador, porque las exportaciones son el sueldo de Bolivia, y si no se premia a los exportadores, se los incentiva y se les da condiciones para que exporten más y traigan más dólares, el fondo de estabilización se acaba y no engancha con algo sostenible. Entonces, lo primero es el sector exportador. Y segundo, es esa reforma a la que usted señala justamente. Hay que hacer reformas legales en el Congreso, en las normas, para poder hacer atractivo el país a la inversión extranjera y doméstica. Y hacer atractivo significa dar seguridad jurídica en primerísimo lugar y segundo, dar condiciones para que sea atractiva. No es que los inversionistas están haciendo cola para entrar a Bolivia. Todos los países compiten por inversiones, porque sin inversiones no se crece. Entonces tenemos que ser competitivos y mostrar al mundo que somos un país serio, que somos un país confiable, que somos un país de frente al mundo y no de espaldas al mundo, que somos un país abierto, donde hay seguridad jurídica, donde el empresario va a poder venir y crear riqueza. Y adicionalmente hacer algo que ha sido una de las mayores injusticias para mí con el sector privado. El Estado tiene que estar en sectores estratégicos y tiene que estar obviamente en toda la parte de salud, educación, infraestructura, saneamiento básico, pero no tiene que estar produciendo bienes y servicios. Ahí está el sector privado, que arriesga su capital, que sabe cómo hacerlo, pero tiene que competir deslealmente tiene que competir con una competencia desleal que le hace el Estado. El Estado pone empresas deficitarias que no le importa perder la plata, que es suya y mía y de todos los bolivianos, no le importa y le compite al sector privado que arriesga su capital. Eso se tiene que acabar. Hay que dejar al sector privado hacer lo que sabe hacer, que es invertir, que es crecer, que es crear empleo. Y eso yo creo que es el nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico es de emprendedurismo, de empresa, de libertad, de cara al mundo, de economía abierta y de transparencia. ¿Usted cree que el Estado plurinacional ha fracasado? Absolutamente, acabó el ciclo. Acabó el ciclo y vamos a iniciar un nuevo ciclo. Eso para mí está muy claro. Hablemos un poco de políticas internacionales. Para nadie es un secreto que el país prácticamente está aislado, no solamente del bloque sudamericano, sino también latinoamericano, con una serie de problemáticas específicas en cada país. Latinoamérica ya no es la misma de hace 10 años, indudablemente, de acuerdo a los modelos económicos hay un distanciamiento entre países, inclusive dentro de lo que significa Sudamérica. Bolivia particularmente, prácticamente tiene una desvinculación no solamente política, sino sobre todas las cosas económicas. ¿Cuál es el plan con respecto a políticas internacionales, a tratados de libre comercio a nivel de Latinoamérica, tomando en cuenta ese hándicap que existe en este momento con el gobierno de Estados Unidos, que prácticamente Latinoamérica no aparece un poco en su radar, ¿no? Tomando en cuenta esas eventualidades, ¿cuál es la política internacional desde el punto de vista político y sobre todo las cosas económicas? Primero el tema más triste, ¿no? O sea, Bolivia en el centro de Sudamérica con reservas de gas, estando en los planes del IRSA, COSIPLAN para los corredores de exportación bioceánicos, teniendo litio, teníamos todas las condiciones de integración en términos de unión aduanera, de zonas de libre comercio, de tratados bilaterales de libre comercio, etcétera, para poder potenciar el país como un país necesario en la articulación de la integración latinoamericana y sudamericana en particular. Y no solo eso, también fuera del continente, porque la integración ahora se da con logística, fibra óptica, satélites, etcétera, etcétera. O sea, ya es una cosa muchísimo más amplia. El mundo está ahí abierto. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Hoy día los corredores bioceánicos tratan de evitar Bolivia. Antes pasaban por Bolivia, ahora tratan de hacer un bypass de Bolivia. Tenemos que recuperar nuevamente esa condición natural, que es una ventaja comparativa geográfica que la tenemos y hay que recuperarla en base a la confianza. ¿Cómo? Primero, siendo un país serio, siendo un país confiable y mostrando que tenemos un plan a largo plazo, que es esta Agenda Bolivia, y que tenemos respaldo de los bolivianos, por supuesto. Segundo, hay que abrirse totalmente al mundo y hay que hacerlo de una forma completamente desideologizada. No puede ser que nuestras relaciones exteriores obedezcan a la ideología. La única ideología que tiene que primar en esto es la ideología del progreso,
queremos el progreso para Bolivia. Y la integración y los mercados externos nos dan posibilidades de que el progreso sea mayor y más rápido. Entonces, esa es la única ideología que tenemos que tener, la ideología del progreso. Y para esto hay que abrirse a tratados, primero a restablecer las relaciones con todos, y no sobre la base de ideología. Todo, excepto con las dictaduras. Excepto con las dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, todos. O sea, China es importante, desde luego que sí. China es uno de los países que más invierte en infraestructura, que tiene empresas fundamentales. Estados Unidos es importante, pero absolutamente claro, es importantísimo. Y todos los países que importan, Brasil, etcétera, son fundamentales en las relaciones para Bolivia. Bolivia va a ser un país abierto al mundo con relaciones con todos. ¿Usted cree que Mercosur, no tanto en la firma de papeles, sino en la práctica, está sirviendo de algo o podría servir en este caso como un poco vínculo estrecho con la Comunidad Europea? Sí, el avance que ha tenido en la negociación el bloque del Mercosur con la Unión Europea es muy grande. Hay dificultades, hay tensiones, las estamos conociendo, pero es un bloque complementario. En este tipo de uniones aduaneras, en acuerdos, siempre es gana-gana, no hay forma de no ganar, basta que metamos unos cuantos productos a mercados ampliados tan enormes y es progreso puro, es crecimiento puro, es oportunidades puras para nuestros inversionistas. Uno, transferencia de tecnología. Dos, estar como parte del Mercosur para poder tener en la parte agroindustrial en el oriente o aquí en los valles en la producción de frutas, de vegetales, de calidad, a esos mercados sofisticados que demandan calidad en el producto y que se venden con un valor agregado increíble. Cochabamba tiene enormes potencialidades en eso. Ciertamente hay que aprovecharlos. Todos los mercados ampliados de integración son bienvenidos. Bien, una última pregunta, prácticamente dos preguntas en una. Por un lado, en estas elecciones muchísimos jóvenes van a votar por primera vez en su vida. Y por primera vez en su vida están vislumbrando, o cuando menos tienen la posibilidad de vislumbrar, un gobierno diferente que no sea el movimiento al socialismo. Durante prácticamente 20 años no conocen otro modelo económico, no conocen otro modelo político y otra forma de hacer gobierno. Eso por un lado, y obviamente me gustaría que les hable a esos nuevos jóvenes que hasta cierto punto han perdido un poco la esperanza, están descreyendo muchísimo de lo que significa su gobierno y apenas se les dice pues por quiénes va a votar, prácticamente hay una desorientación total porque dicen no creo en un nuevo gobierno. ¿Qué se les podría decir a eso? Y por otro lado, este agosto la patria cumple 200 años, una patria que sin duda alguna a lo largo de 200 años ha tenido claroscuros, una serie de acontecimientos, yo quiero creer que más positivos que negativos. Es un antes y un después. Termina un ciclo y comienza otro que en los hechos se podría vislumbrar de la mejor manera. ¿Cómo enlazamos estos dos términos, estos dos temas? Por un lado, como le decía, esa población joven, y por otro lado, esa población joven que está predispuesta a quedarse en Bolivia, no irse de Bolivia, votar por primera vez y al mismo tiempo empezar otro ciclo hacia, de pronto, tal vez otro bicentenario. Excelente. A mí me parece que ahí está la verdadera fuerza transformadora. Yo creo que los jóvenes tienen que saber que terminó la noche y empieza el día. Tienen que saber que el amanecer está lleno de esperanza, pero también es complicado levantarse en ese momento, en el alba, pero es esperanzador. Hay luz al final del túnel. La buena noticia es que Bolivia es viable. Bolivia es un país viable, tenemos un sector agroexportador potente y competitivo, tenemos un nuevo eje del valle que sale desde Cochabamba hacia el sur con potencialidades inmensas de economía naranja que otro día podemos hablar, tenemos minería, tenemos litio, tenemos juventud y tenemos género. ¿Qué nos falta? Nos falta tener un gobierno serio que guíe, un líder importante que viene con Samuel y que pueda iniciar una nueva etapa, un nuevo ciclo. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los transformadores, los constructores de la patria nueva? Los jóvenes y las mujeres. Tenemos todavía el bono demográfico en nuestra pirámide, ocurre una vez en la historia de los países y justo está ocurriendo y todavía los jóvenes son más que nosotros los viejos, o sea que pueden construir una patria hacia adelante. Y tenemos el bono de género, con esa visión femenina del desarrollo. Incorporar a la mujer al mercado de trabajo genera un impacto económico determinante.
¿Qué hay que hacer? Remover todas las barreras, desde las normas de maternidad, de acoso, de violencia, oportunidades para las mujeres, el talento femenino, una cantidad inmensa de cosas y las facilidades que hay tecnológicas y digitales hoy para hacerlo. Entonces yo a los jóvenes, respondiendo a su pregunta, les diría, tengan fe, tengan esperanza, la salida a Bolivia no está en los aeropuertos solamente para irse del país, esa es una elección que todos pueden tomar, pero mientras tengan oportunidades deben quedarse y deben producir para este país. La transformación y el cambio la van a hacer ustedes, los jóvenes y las mujeres. Nosotros apenas vamos a sentar los cimientos de la nueva Bolivia. Bien, José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia por Unidad Nacional, obviamente a la cabeza de Samuel Doria Medina. Creo que prácticamente hemos cubierto temáticas importantes. Si usted tiene algo más que agregar o de alguna forma también, pues un poco reforzar de lo que se ha dicho. Sí, solamente para despedirme, agradecerle enormemente esta entrevista, agradecer a todos los que tengan la oportunidad de escucharla, leerla o verla y tratar de seguir comunicado con la gente. Estamos a disposición de todos y me quedaría con este mensaje final, que es el mensaje de esperanza, que es el mensaje de cambio, pero que requiere absolutamente de todos, que el cambio viene por el trabajo, el esfuerzo y la convicción de todos. Seamos lúcidos a la hora de votar, porque el cambio lo producen ustedes. Muchísimas gracias por estar en este espacio informativo, señor Lupo. Gracias a usted, Rubén. Bueno, en todo caso, también agradecerles a todos ustedes. Prácticamente a poco de 3 meses de las elecciones generales en nuestro país y ya se vislumbra el panorama electoral. Como dije al inicio de esta entrevista, ya son 10 binomios oficialmente inscritos. Indudablemente el panorama se agudiza. Hay una serie de conflictos políticos, económicos, sociales en el país que se tienen que resolver. En todo caso, también estamos en esa dinámica. Muchísimas gracias por estar en este espacio informativo. Seguramente estaremos en una próxima oportunidad también hablando siempre en función de lo que significa el país y obviamente todos los bolivianos. Muchísimas gracias y hasta entonces.